¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva Leyendas y Vivencias de Terror. Hoy les traigo una recopilación top 4 mejores leyendas urbanas del canal. Espero sea de su agrado y si es así, no olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Sin más que decir, disfruten del relato. Top número 4. La Llorona. Cuenta la leyenda que la Llorona es una mujer alta y estilizada, cuyo atuendo es de color blanco, aunque no es posible distinguir sus rasgos faciales. Los relatos populares la describen también como una mujer sin pies. En efecto, parece desplazarse por el piso sin rozarlo. El mito de la Llorona afirman que su eterno penar se debe a que busca a un hijo recién nacido que asesinó arrojándolo al río para ocultar un pecado. Y en esta línea es parte de su penitencia castigar a los muchachos que andan de amores prohibidos. Se sube a sus caballos y puede llegar a matarlos en un helado abrazo mortal. Se le llama la Llorona porque sus gemidos aterradores y penetrantes que se dice que grita. Son tan insistentes que hasta enloquece a los perros mientras deambula por la noche, sobre todo cuando es de noche de plenilunio. La mayoría de los relatos las consideran señal de malos presagios, un indicador de mal augurio. Puede acercarse para enfermar a las personas o empeorar a los enfermos o atraer desgracias a los seres queridos. En otros relatos, la Llorona se presenta como un ser inofensivo que necesita consuelo y ayuda, despertando piedad en la gente que cuando se acerca a consolarla, Hola, disculpa, ¿estás bien? les roba el alma dejándolos como un simple cascarón vacío. Otra versión cuenta el siguiente relato. Un relato muy antiguo que ha sido contado a los más pequeños de la casa. Es una historia muy triste que se quedó grabado en la memoria de la gente. Cuentan que hace muchos tiempos atrás, en un pueblo del oriente, vivía una hermosa niña con una belleza inigualable, llamada María. Su hermosura hizo que esta joven perdiera su sencillez y se creía estar por encima de los demás. Cuando María creció y se hizo joven, también se hizo más bella y también aumentó su vanidad y orgullo. Inclusive despreciaba a los jóvenes del pueblo porque no estaban a su altura y no eran suficientemente buenos para ella. Incluso comentaba que cuando se case lo hará con el hombre más apuesto del mundo. Bueno, cierto día llegó un hombre bien parecido, montado en un caballo. Era el hijo de un hacendado. El muchacho venía de una familia adinerada, justo como ella había imaginado.
Este joven muchacho tocaba la guitarra y cantaba muy hermoso. María se propuso que ese sería el hombre de su vida y se decidió por conquistarlo y probó los trucos necesarios para que el joven apuesto y millonario se fijara en ella. El muchacho le llevó serenatas, costosos obsequios y pensó que él la estaba conquistando y se propuso a ganar su corazón para casarse con ella. Los planes marcharon tal como los había pensado María y poco tiempo después se casaron. Todo parecía una linda historia de amor. Empezó la pareja de recién casados una vida feliz y fruto de su unión tuvieron 2 hijos. Parecía que era la familia más feliz del mundo. Pero el joven poco a poco se aburrió de la vida que llevaba y regresó a la vida bohemia y se desapareció por algunos meses. Al retornar nuevamente a su casa, solo fue a visitar a sus hijos y habló de separarse de María para casarse con una mujer de su misma condición social. Tal situación molestó mucho a María y la atención desmedida de su esposo hacia sus hijos provocó que nazca una ira terrible hacia sus hijos. En una ocasión, cuando María paseaba a los niños por el borde del río, vio que su esposo llegaba en un carro grande y lujoso, y en el carro estaba una dama al lado del conductor. Cuando detuvo el auto, saludó solo a sus hijos, pero a María no la tomó ni en cuenta. Al enterarse de su traición, la mujer perdió completamente el juicio. Cogió en brazos a sus hijos y los llevó a la orilla del lago de Texcoco. Los abrazó fuertemente y los hundió hasta ahogarlo. Tras darse cuenta de lo que acababa de hacer, no pudo soportarlo y ella misma se quitó también la vida ahogándose. Al día siguiente, un viajero llevó la noticia a los aldeanos que había una mujer muy hermosa muerta a la orilla del río. La bella mujer era María, quien no aguantó el dolor y la culpa de haber matado a sus hijos y se lanzó a este. En la misma orilla pusieron sus restos y cuentan que María se le ve en su tumba lamentándose por la muerte de sus hijos y la denominaron La Llorona. Desde ese día se dice que el alma de esta mujer no logra descansar y cada noche deambula vestida totalmente de blanco por las calles solitarias cerca del lago en busca de los restos de sus hijos. La mujer llora, gime y grita: ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Y sus lamentos de dolor retumban en todo el pueblo. En estas versiones de La Llorona se dicen que solo puede ser vista por las personas que están cercanas a la muerte y de los animales, como los perros, que poseen unos sentidos más agudos y quienes producen unos terribles aullidos cuando perciben su presencia. Acorde a estas versiones de La Llorona, si uno se frota los ojos con las lágrimas de perro, podrá verla,
Pero si el corazón de la persona que lo observa no es firme, la imagen será espantosa. Quienes afirman haber estado frente a ella aseguran que sus abundantes lágrimas forman un charco cristalino y espectral sobre el cual la Llorona parece flotar. Otras versiones de la Llorona en Ecuador aseguran que además, en las noches de luna llena, el fantasma aparece en los hogares de mujeres embarazadas para robarse el bebé que suplante a su hijo ahogado. Por ello, las casas se llenan de dulces en Ecuador para que ésta se empalague y se marche. Tales versiones de la Llorona afirman que el alma de quien la mire y vaya tras ella vagará durante toda la eternidad. ¿Qué hizo? Ay, ¿lo vas a seguir? Ay, se fue para la calle. No. ¿Qué? Ay, no, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para, que ya voy, para. Ay. Ay, no está mirando. Quienes la escuchan afirman sentir escalofríos que recorre todo su cuerpo, particularmente la espalda. Algunos incluso dicen que pueden sentir el respirar de alguien que se encuentran en sus espaldas. Pero si alguien se atreve a voltear, esta aparecerá de pronto a su lado y se llevará su alma en un lugar desconocido. Una experiencia con la Llorona. Cuentan nuestros adultos mayores que en mitad de la noche se escucha llorar el alma de este espanto. Cuando su llanto se escucha más duro es porque está lejos. Bueno, un día, sentados debajo de la mata en el porche de la casa de mis suegros, comenzaron a decir sus cuentos sobre mitos y leyendas. Mi suegra narraba que hace muchísimos años, cuando su hijo mayor, es decir, mi esposo, era un bebé, mi suegro salió a cerrar el portón de la casa y mi suegra estaba en el cuarto, cuando de pronto escuchó un llanto muy sepulcral. Al salir, encontró a mi suegro embobado sin poderse mover. Ella lo sacudió y le habló y le dijo que reaccione. Y además hizo que el bebé llorara para que el espanto de la Llorona se fuera y los dejara tranquilos. Ellos contaban que más nunca se apareció por allí, pero hay historias de sus apariciones. Muchos temen cuando son las 12 de la noche y están a oscuras por el miedo a que se les aparezca la Llorona. Top número 3. El Silbón. Hace mucho tiempo vivió en la zona de los llanos de Venezuela un joven que estaba casado con una bella muchacha. Un día, el chico descubrió a su propio padre golpeando a su mujer. Enfurecido, amenazó a su padre con mucha violencia. Pero su padre, lejos de disculparse con su hijo, dijo que su mujer se lo tenía merecido. Esto hizo que su hijo, invadido por la ira, comenzara a golpearle a su padre.
Una vez que consiguió empujar a su padre y aprisionarlo en el suelo, agarró un palo y lo apretó contra su cuello. El muchacho no lo soltó hasta que se dio cuenta de que su padre había dejado de respirar. En ese momento llegó el abuelo del chico, quien más era el padre de su padre, y al ver lo que acababa de hacer, decidió darle un escarmiento. Le ató a un árbol y le propinó numerosos latigazos en la espalda. El abuelo frotó picante en sus heridas y después le soltó junto con un perro hambriento para que le persiguiera. Desde ese entonces nadie volvió a verlo al chico y a verle con vida. Bastante tiempo después comenzaron las extrañas apariciones de un espectro que siempre aparecía de noche y que vagaba como alma en pena. Muchos escucharon sus silbidos, otros dijeron que llevaba a la espalda un enorme saco. Todos piensan que el silbón transporta los huesos de su padre. Existen varias versiones sobre el origen de esta leyenda, aunque el personaje siempre es el mismo, un muchacho atormentado por un atroz asesinato que nunca debió cometerse. Hay otra versión que cuentan que en realidad el muchacho no defendía a su mujer, sino que era un chico consentido y extremadamente mimado, que se enfadó con su padre un día que éste regresó de la casa sin comida. En un arranque de furia lo mató. Sea como sea, el espectro temido siempre es el de un chico joven cuyos silbidos, que además sigue estas notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, presagían algo malo. En Venezuela dicen que si lo escuchas cerca, puedes estar tranquilo, porque eso significa que el silbón está lejos. Pero si escuchas los silbidos en la lejanía, pueda que el silbón esté más cerca de lo que piensas. El silbón deambula de un lado a otro durante todo el año, pero en especial durante las épocas de humedad y lluvia. Quienes los han visto, la mayoría de las veces cerca de lugares de ocio, fiestas o bares, aseguran que es como un gigante de más de 3 metros de altura y muy delgado. Se cuenta otra versión de esta leyenda. Le dicen a este ser el silbador y es un espíritu de una alma en pena. Antes se dice que era un hombre parrandero que mató a sus padres y siempre lleva consigo un saco lleno de huesos que en sí son los de sus padres. Se dice que el silbador le gustan las embarazadas y cuando las ve, él silba con un sonido interpretando las 7 notas musicales. El silbido del silbador es agudo y cuando se escucha se siente mucho frío que congela el cuerpo. Se cree que cuando se escucha un silbido agudo, una mujer muere.
Pero si el silbido es fuerte, muere un hombre o un amigo o el mismo que lo escuchó. Otra versión cuenta que el silbón era un hombre gigante que medía más de 5 metros y que caminaba silbando por doquier. Aquellos que han escuchado su silbido afirman que es muy aterrador. Por otro lado, dicen que cuando es de noche llega a la puerta de una casa, voltea su saco y cuenta los huesos que tiene en él. Las personas que oyen aquel ruido dicen que alguien de esa casa va a aparecer, o sea, a morir. Dice la leyenda que el silbón recorre la región llanera con un silbido que estremece al ser escuchado, que la señal confirmatoria de que el espíritu ronda el vecindario es un característico ruido de huesos que chocan unos con otros. Se cree que los lleva en el saco al hombro. Unos piensan que son los huesos de sus víctimas más recientes, otros que pertenecen a su propio padre. Para cuando se alcanza a oír es el experiencia con el silbón. Estaba yo en Charrayave, Miranda, acá en Venezuela. Estábamos jugando unos primos y yo al escondite, cuando todos escuchamos un silbido que nos aturdió a todos. Todos salimos de donde estábamos escondidos y fuimos a nuestra casa. Ya estando en la casa, se escuchó aún más duro, pero no nos preocupamos porque según la leyenda se dice que si lo escuchas cerca es porque está lejos y si lo escuchas lejos es porque está cerca. Pero nos empezamos a preocupar cuando empezó a alejarse el silbido hasta el punto en que apenas se oía. Y mi tío, que estaba en el cuarto, salió pálido y rezando un Padre Nuestro y diciendo que se le apareció el silbón. Resulta que mi tío esa tarde tuvo un desliz con una vecina y por eso dicen que se le apareció el silbón. Top número 2. La pata sola. Cuenta la leyenda que hace muchos años atrás habitaba entre la maleza espesa de la selva virgen por las cumbres de la llanura un ser denominado la pata sola. Este misterioso ser corre con una rapidez asombrosa y es uno de los monstruos más temidos por los colonos, mineros, cazadores, vigilantes, agricultores y leñadores. Aquellos que han visto a la pata sola dicen que es una mujer muy hermosa que suele llamarlos para enamorarlos. Una vez que captó la atención de un hombre, ella retrocede lentamente hacia la oscuridad del bosque, conduciéndolo con mirada lasciva, y cuando ya está muy lejos como para que huya, la pata sola se transforma en una mujer horripilante, con ojos de fuego, boca enorme con grandes colmillos,
como el de un felino y despeinada que tapa su feo rostro. Otras veces se hace pasar por una mujer extraviada o en desgracia que llora sin cesar cuando su víctima la escucha y va hacia ella para supuestamente rescatarla o auxiliarla. Ella lo embosca en su verdadera forma de monstruo que devora su sangre y lo desangra. Se dice que la pata sola es el ser más terrible, sanguinario y endemoniado que perturbó las mentes de los campesinos. Esta leyenda o mito se remonta en las montañas vírgenes, donde no se oía el canto del gallo ni el ladrido del perro, ni mucho menos donde existiera ganado vacuno, donde vivían todavía el tigre, la danta y otros animales semejantes. Pues este personaje es casi considerado como una fiera o monstruo que tiene el poder de metamorfosearse a su antojo. Así, algunos dicen haberla visto, que da grandes saltos para poder avanzar con la única pata que tiene. Otros la describen como una perra grande y negra, collareja de inmensas orejas, y otros como una vaca negra grande y tope. En esta leyenda se dice que la pata sola fue una mujer muy bella, codiciada por todos, pero perversa y cruel, que se dio al vagabundaje y a la lujuria, que andaba y andaba haciendo males con su hermosura pervertida, para acabar con su dañino libertinaje, y en horrendo castigo le amputaron una pierna con una hacha y el miembro fue luego quemado en una hoguera hecha con tuzas de maíz. La mujer murió a consecuencia de la terrible mutilación y desde entonces vaga por entre el corazón de las montañas, gritando lastimeramente en busca del consuelo y engañando siempre con sus lamentos al que la escucha. Cree al oír las voces angustiosas que es una persona perdida en la espesura e ingenuamente contesta sus gritos, con los cuales las atrae y ésta termina por devorarlos ferozmente. Se dice que la pata sola huye y se enfurece ante todo lo que se relacione con el hombre cristiano. Le fastidian los grandes aserríos en las montañas, los tambos, las trochas, las cacerías, las labranzas y las siembras. En especial la siembra de maíz, ya que con unas tuzas de maíz fue que quemaron su pierna. Se dice también que la pata sola persigue a los hombres que maldicen en las montañas, a los cazadores que tienen la osadía de adentrarse en la espesura. Cuentan que la pata sola le tiene mucho miedo al hacha, a las 3 tuzas y a la candela, recordándole así los 3 objetos que sirvieron para la amputación y desaparición de sus piernas. Sus características de ataque son las siguientes. En lo más lejano y espeso de la montaña se oye un grito lastimero. Si el que lo oye le contesta, se oye uno más cercano e igual de triste. Una segunda contestación y el grito se oye ya muy cerca.
A la tercera contestación, la fiera se le aparece en cualquiera de sus formas, se lanza sobre la víctima, le chupa la sangre y lo devora. Algunos hombres se han salvado milagrosamente de la pata sola en el último instante, metiéndose entre bueyes, entre el ganado o perros, con la que la pata sola, en medio de una confusión endemoniada de los elementos, grita desilusionadamente. Y la pata sola grita: Anda y agradece que te encuentras en medio de estos animales benditos. Bueno, la tormenta pasa y la aterrada víctima se libra milagrosamente de la muerte y de manos de la pata sola. Top número 1. La cabra en el columpio. Esta historia es de la vida real. Sucedió en México. Es un relato, o más bien una vivencia, que le sucedió a un grupo de chicos. Pero quien relató esta historia es uno de ellos, llamado Isaac López. Bueno, empezamos. Isaac López es de Piedras Negras, en México. En ese entonces tenía 22 años. Su historia sucedió meses atrás, cuando se reunieron con sus primos para pasar un fin de semana en el rancho de su abuelito, quien ya había perdido a su amada años atrás, o sea, a la abuela. Los primos llegaron al rancho a las 6 de la tarde y planificaron quedarse hasta el domingo en la noche. Iban a pasar el mejor fin de semana de su vida, ya que tenían mucho tiempo sin reunirse todos los primos. Pero esto fue lo contrario, ya que ese fin de semana fue algo que los dejó marcados para siempre. O sea, fue el fin de semana del terror para este grupo de jóvenes. El rancho tenía al frente de la casa como un parque infantil, ya que tenía una cancha, un tobogán, un columpio, una saltadera y entre más cosas. El sitio perfecto para cualquier niño. Al llegar y ver los juegos, recordaron cómo se divertían cuando eran unos niños jugando en estos juegos. Los jóvenes, apenas llegar, montaron las tiendas de campañas, ya que pretendieron acampar en los patios del rancho cerca de la casa. En la parte de atrás de la casa, el abuelo lo había convertido en taller y ahí guardaba toda clase de herramientas e incluso troncos de leña. Y también por la parte de atrás de la casa se podía bajar hacia el río. O sea, el rancho era como un paraíso para los chicos. Los jóvenes, una vez armadas las tiendas, se dispusieron a pasarla bien. Unos prendieron una fogata, otros ponían música, las primas cocinaban. Isaac y un primo de él fueron a buscar más leña detrás de la casa donde el abuelo guardaba la leña. Todos entre primos se divertían, bailaron, tomaron, caminaron, reían, saltaban, disfrutaban de recordar con gran alegría los viejos tiempos. En eso, las horas pasaron sin darse cuenta. Ya eran las 2 de la madrugada.
El tiempo se les pasó volando. Ya cansados y con frío, ya que estaba corriendo bastante viento, 3 de los primos ingresaron para dormir dentro de la casa del abuelo. Los otros 5 se dispusieron a dormir en las tiendas de campaña. En una tienda se refugiaron 3 de los primos y en la otra Isaac con un primo más. Aprovechando que se encontraban acompañados y con la fogata prendida, se dispusieron a contar historias de terror, cosas que les habían sucedido a ellos. Bueno, uno de los primos empezó a contar que cuando era pequeño, con su papá en el mismo rancho, salieron a cazar hacia el bosque. Pero de un momento a otro escucharon unos gritos. Luego se convirtieron en risas y carcajadas, pero se asustaron mucho el padre y el hijo. Eso contó uno de los primos. Pero Isaac estaba algo asustado, ya que no le gustaban los cuentos de miedo. Poco a poco, uno a uno se fueron quedando dormidos. A mitad de la noche, Isaac se levanta sin saber qué hora eran, ya que tenía muchas ganas de orinar. Salió de la tienda y se puso al lado del carro y orinó. Mientras lo hacía, escuchó muchas clases de ruido, como lo de los carros, como de vacas. Escuchó ruido de diferentes animales y ruido de la misma noche. Pero al voltear para regresar, Isaac sintió un escalofrío que le invadió todo el cuerpo. Los vellos se le pusieron de punta. Sintió un frío recorrer sus venas, ya que a lo lejos, donde se encontraban los juegos infantiles, divisó un bulto en el columpio. Era una silueta que se golumpiaba. Quiso pensar que era uno de sus primos que estaba tal vez hablando por teléfono con una de sus novias. Pero igual estaba aterrorizado. Caminó rápidamente hasta su tienda de campaña, en donde estaba su primo. Pero llegó a la tienda sin retirar la vista de aquella silueta que se columpiaba. Ingresó corriendo a su tienda y quiso calmarse y se arropó para poder olvidar y dormir. Pero cuando estaba acostado, escuchó unos ruidos cerca de su tienda. Se asustó mucho y salió a ver qué pasaba. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al lado de su carro estaba una cabra mirándolo con unos ojos saltones, una mirada penetrante. La cabra gemía y brincaba y empezó a correr y de pronto se puso en 2 patas, sí, en 2 patas, como un humano, y empezó a caminar y se dirigió hacia uno de los columpios y empezó a mecerse. Y mirándolo fijamente a Isaac, Isaac se quedó congelado del miedo, del pánico, del terror, y de pronto reaccionó y corrió a despertar al primo, que estaba
en su tienda. Los dos jóvenes regresaron a ver dónde estaba el columpio y los dos observaron a la cabra en el columpio. Los jóvenes, aterrorizados, no sabían qué pasaba. El miedo los embargó al ver que la cabra se les reía mirándolos fijamente a Isaac y al primo. Isaac no aguantó más y hasta vomitó del miedo. En eso, la cabra se bajó del columpio y se dirigió en 2 patas hacia los jóvenes. Ellos sacaron fuerza y valor para correr a la casa del abuelo, quien ya los estaba esperando parado en la puerta de la entrada. Y el abuelo estaba tan pálido como lo estaban los 2 chicos. Y con palabras entrecortadas del miedo, el abuelo dijo: «La había escuchado hablar, menos caminar en 2 patas, ni hacer todo lo que acaba de hacer. Tengo mucho miedo». Entonces Isaac se acordó de sus otros 3 primos que estaban en la otra tienda y corriendo fue a buscarlos y haciéndoles ingresar a la casa con el pretexto de que el abuelo se había puesto mal. Una vez todos dentro de la casa, se escuchaba el chillido del columpio y en el gemir de la cabra. Todos los demás primos que no presenciaron el suceso pudieron dormir rápidamente, pero en cambio Isaac, el primo y el abuelo no podían dormir ya que escuchaban a la cabra. De repente, el abuelo se puso a llorar. Los nietos le preguntaron por qué lloraba y él les dijo que nunca la había visto a la cabra ponerse en 2 patas. Isaac trató de calmar al abuelo, pero el abuelo les contó que hace unas noches alguien tocó la puerta y le decía: «Pancho, Panchito, ábreme la puerta que tengo mucho frío». Y se soltaba a reír con cierta carcajada que sonaba de ultratumba, como si de muertos se tratase, pero raro que a la vez era la voz de su esposa ya fallecida, o sea, de la abuela. Los jóvenes trataron de tranquilizarlo al abuelo, ya que a su edad no podía tener esas emociones. Los jóvenes observaron por la ventana para ver si seguía la cabra afuera. Pero cuál fue su sorpresa que la cabra estaba detrás de la ventana, observándolos con esa misma mirada penetrante, con esos ojos que quemaban el alma en solo mirarlos. Isaac intentó controlarse y se acercó hacia la ventana y fue muy despacio y la cerró. Los jóvenes acompañaron al abuelo hacia su cama para que pueda reposar y no se separaron de él para que pudiera relajarse y quedarse dormido. Pero el abuelo intentaba no dormir. Entonces Isaac le preguntó: «Abuelito, ¿por qué no puedes dormir? Acuéstese y descanse». Pero el abuelo dijo: «No quiero dormir porque luego viene ella como lo hizo el otro día
y me susurra en el oído que me vaya con ella y me queda mirando con una mirada tan fija y yo no quiero irme con ella. Entonces los dos jóvenes se preguntaban por qué la abuela estaría vagando como un espíritu maligno. ¿Por qué querría dañar al abuelo, o sea, a su esposo? Los dos jóvenes no cerraron los ojos en toda la noche hasta que amaneció. Al día siguiente se marcharon después de desayunar, pero Isaac se cansó de suplicarle al abuelo que se vaya con ellos, pero el abuelo no era capaz de dejar el rancho. Sin embargo, Isaac no volvería nunca más por el rancho, porque en su mente quedó grabada la escena que vio: la cabra en el columpio. Bueno, amigos, espero le haya gustado el relato. Y si fue de su agrado, pueden apoyarme dejando su like y suscribiéndose. Y no olviden de activar la campanita para estar pendientes de una nueva leyendas y vivencias de terror.